Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta tarde, nosotras que somos el grupo número 5 expondremos. Y los integrantes somos Ana Elizabeth Vicente de León, Lady Araceli Ramírez Vicente, Aselma Araceli Otzoy Siquina, María Angelina Renaud Chan, Juana Angélica Orozco Ramírez, Mariana Abigail Anís Galán, Sonia Saraí Hernández González, Madeline Margarita Pastor Casimiro, Janet Florencileni Ramírez Cardona y Karen Pablo Gutiérrez. El tema de exposición es paráfrasis. El tema que desarrollaré en esta tarde es ¿qué es la paráfrasis? Primero iniciaré dando a conocer que la paráfrasis se entiende como una traducción que da al texto una visión clara, precisa y didáctica para otros lectores. No se trata pues de una traducción en sí a otro idioma, sino más bien una forma de resumir un texto con las palabras propias de un individuo. La paráfrasis es una explicación o interpretación de un texto. Es utilizada para lograr una mejor comprensión del mismo. La paráfrasis se basa en traducir libremente un texto que no se ajusta al original con exactitud, para facilitar un mejor entendimiento, haciendo uso del lenguaje propio del individuo, usando palabras sencillas, con el fin de lograr una mejor comprensión del texto original. Asimismo, se añaden las propias opiniones o comentarios del propio lector ampliando el texto original. No obstante, se debe de tomar en cuenta, mientras se realiza la paráfrasis, que la misma es una herramienta útil para entender con mayor facilidad el texto original, por lo que se debe de redactar el contenido en forma clara, precisa y sencilla. La paráfrasis es también un recurso que se basa en el uso de sinónimos para evitar las repeticiones. En el caso de palabras sin un equivalente, estas pueden ser reemplazadas por una locución o por una frase. También es un recurso didáctico que facilita la adquisición de conocimiento y su memorización. El término parafrasear es hacer la paráfrasis de un texto o escrito. En él, el lector que tiene como objetivo parafrasear un texto debe de leerlo con detenimiento, subrayar las ideas principales y secundarias y, por último, redactar la paráfrasis partiendo de la interpretación de las ideas principales contenidas en el texto. Otra manera de realizar una paráfrasis es el uso de la sinonimia para cambiar las palabras sin alterar la sintaxis del texto. La paráfrasis es una técnica usada principalmente por los estudiantes, así como nosotros, cuando queremos comprender de una manera más fácil y práctica el tema en estudio. Un uso habitual de la paráfrasis tiene lugar en las instituciones educativas, cuando un alumno debe de explicar con sus propias palabras algo que le ha transmitido el docente al dar lección. Por lo tanto, el estudiante realizará una paráfrasis de la disertación del educador. En la mayoría de los textos de estudio, el uso de palabras técnicas es muy común, debido a que su función es colaborar en la aportación de datos e información con bases en los experimentos o estudios realizados. Para poder explicar las dudas que se originan de esa paráfrasis, se debe imitar, mediante el empleo de un lenguaje distinto, lo que expresa un texto. Así, se facilita su comprensión, ya que se expresa la información original extraída de una forma diferente bajo el mismo código de comunicación.
La paráfrasis es también una forma rápida y sencilla de adquirir conocimientos, ya que parafrasear algo, un texto facilita recordar lo leído. También se da en resolución de conflictos. En el método alternativo de resolución de conflictos, uno de los principales recursos del mediador o conciliador es la paráfrasis. Repite la idea que ha transmitido una de las partes en conflicto con el mismo criterio o punto de vista, aunque con otras palabras. La expresión paráfrasis se usa como sinónimo de explicación, ampliación, comentarios, exégesis, entre otros. Es muy importante recordar que la paráfrasis puede ser útil como una estrategia de estudio y para investigaciones documentales, pero nunca para adjudicarnos las ideas de otros. Asimismo, la paráfrasis, mientras esté acompañada de una bibliografía, se puede usar las ideas de un autor dentro de comillas, aclarando las diferentes dimensiones que pueden estar incluidas en su mensaje original. Por tal motivo, el hecho de realizar una paráfrasis no es copiar literalmente el contenido del texto. Depende de la comprensión y análisis propio de un individuo, siendo entonces una técnica de estudio poco rigurosa. La paráfrasis permite explicar un texto o frase en un lenguaje más llano. El libro que ha sido objeto de más paráfrasis hasta ahora es la Biblia. Por último, es importante señalar que la paráfrasis es considerada como un método de resolución de textos, junto con el resumen, la síntesis y el cuadro sinóptico. Tipos de paráfrasis o parafraseo. Podemos decir que existen dos tipos de paráfrasis. La primera es la paráfrasis mecánica, la cual nos dice que una paráfrasis mecánica es aquella en la que las palabras originales del texto son sustituidas por sinónimos o en otros casos por expresiones parecidas. Por lo tanto, en la paráfrasis mecánica se mantiene toda la estructura del escrito original, en la sintaxis se mantiene casi igual. Es importante destacar que aunque la idea es sustituir algunas palabras por sus sinónimos o por frases equivalentes, lo más importante es conservar la misma estructura del texto original, dado que se trata de crear un nuevo texto totalmente basado en el texto original. La segunda sería la paráfrasis constructiva. Esta nos dice que en la paráfrasis constructiva el contenido del texto se cambia por completo manteniendo las mismas ideas principales del texto original. Los dos textos tienen las mismas ideas, pero están dichos de manera completamente distinta. Entonces, una paráfrasis constructiva es cuando la frase o texto es reelaborado conservando la idea principal, aunque la estructura sea diferente. La paráfrasis tiene ciertas características muy importantes que se deben tomar en cuenta al momento de su realización. La primera característica es la autenticidad. Sabemos que la paráfrasis es una manera de resumir textos muy extensos, pero debe mantener todas las ideas importantes de la fuente original, no solo partes de ella. Se debe completar su construcción utilizando todas las ideas claves. La segunda característica es la objetividad, y se refiere a que no se debe incorporar opiniones personales, sino debe reflejar objetivamente las ideas o pensamientos de las fuentes auténticas. La última característica, pero no menos importante, es la precisión, y hace referencia
a que debe reflejar de manera precisa las ideas, el tono y el énfasis de la fuente original en el tema en que se esté exponiendo. La elaboración de la paráfrasis. Esta incluye 4 pasos. El primer paso es leer el texto original para introducirnos en el tema. El paso número 2, identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto. Paso número 3, reemplazar las palabras e ideas por otras, asignando nuestra propia redacción. Y el paso número 4 es leer la paráfrasis y compararla con el texto original. El proceso de la paráfrasis implica leer un texto, comprenderlo e identificar los conceptos centrales. También establecer la conexión entre ellos, buscar términos similares que permitan explicar la propuesta del autor, escribir una primera versión y trabajar en ella hasta que se refleje de forma objetiva y completa el texto inicial. Entre las estrategias para elaborar una paráfrasis tenemos varias. La primera es identificar los conceptos centrales del tema. Los conceptos centrales son la materia prima del ejercicio de la paráfrasis, por lo que es necesario reconocerlos durante o después de la lectura. Una forma de reconocerlos es a través de las letras cursivas utilizadas por el autor. La otra es subrayando aquellos conceptos que sean definidos o que se repitan una y otra vez a lo largo del texto. Número 2. Buscar términos similares sin generar cambios en el sentido. Si bien los conceptos parecen claros a primera vista, es preciso explicar lo que significan dentro del texto para así poder establecer las relaciones propuestas por el autor e interiorizar lo que él intenta comunicar. Aunque utilizar sinónimos es lo más frecuente, se recomienda evitar el uso de términos que no impliquen el significado del texto, pues estos podrían ofrecer una interpretación errónea del fragmento que se intenta parafrasear. Número 3. Compare la paráfrasis con el texto base y reescriba. Es recomendable que al intentar o terminar la primera paráfrasis, usted regrese al texto base y contraste los conceptos trabajados. Y número 4, después de realizar una paráfrasis, no olvide compararla con el texto base. Recuerde que no se trata de incluir nueva información al texto original, sino de explicarla de acuerdo con su comprensión. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Les explicaré sobre la importancia de la paráfrasis. La paráfrasis es una estrategia que se emplea para traducir los textos del lenguaje original del autor a un lenguaje más comprensible y familiar. La paráfrasis es sumamente valiosa para captar o comprender el significado de los textos. La paráfrasis es un método útil ya que nos permite dar testimonio fiel de las ideas contenidas en un texto, pero con nuestras propias palabras. Sirven para hacer un texto más simple y mejorar la comprensión. Parafrasear un texto es importante porque es una de las estrategias que permite a los aprendices involucrarse en actividades de elaboración verbal. Esta estrategia requiere que el lector o aprendiz utilice sus propias palabras para construir la información contenida en un texto, usando vocabulario, frases u oraciones distintas a las del texto, pero equivalentes en significado. Ejemplos de paráfrasis. Pues, como bien sabemos, la paráfrasis es una acción que consiste en transformar con palabras propias una idea expresada por alguien más, ya sea de forma escrita u oral. La paráfrasis tiene un objetivo, el cual
es el de reemplazar la información emitida por el autor de un pensamiento o frase a un lenguaje más personal, pues todo esto con el fin de conseguir una mayor comprensión del receptor sobre lo que se expresa, pero sin alterar la idea original del autor. Generalmente se parafrasean frases y pensamientos célebres, dichos o escritos por algún autor de renombre, como lo que puede ser un filósofo, un escritor, un artista o un personaje histórico de relevancia, como generales políticos y gobernantes. Aristóteles nos dice: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. La paráfrasis es: quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Thomas Carlyle nos dice: hablar es el arte de sofocar e interrumpir el pensamiento. La paráfrasis es: para hablar adecuadamente es necesario pensar antes lo que se dice. Miguel de Cervantes nos dice: confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. La paráfrasis es: con el tiempo pueden resolverse favorablemente los problemas difíciles. Cicerón nos dice: la verdad se corrompe tanto como la mentira, como con el silencio. La paráfrasis es tan malo mentir como ser cómplices de la mentira.